Mi novia me confesó que abortó sin decirme nada y ahora quiere casarse. Hola, soy Diego, tengo 31 años y necesito sacar esta historia del pecho. Nunca pensé que me vería en una situación así, pero la vida tiene una manera extraña de sorprenderte. Estuve en una relación durante 3 años con una mujer increíble, o eso pensé. Nos conocimos, vivimos momentos intensos y llegué a imaginarme un futuro a su lado. Pero hace unos meses todo se derrumbó cuando me confesó algo que nunca esperé. Cuando conocí a Claudia tenía 27 años y venía saliendo de una relación larga. Estaba en esa fase en la que sientes que necesitas respirar, redescubrirte, y el amor era lo último en lo que pensaba. Pero entonces la conocí. Ella era diferente. Esa clase de persona que te atrapa sin siquiera intentarlo, con una sonrisa desarmante y un carisma que hacía que todo a su alrededor brillara. Era encantadora, con esa combinación perfecta entre seguridad y espontaneidad que me descolocaba por completo. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común. No fue uno de esos encuentros explosivos de amor a primera vista, sino algo más lento, más profundo. Hablamos durante horas esa noche y al final intercambiamos números. Fue raro, pero cuando me despedí de ella, tuve la extraña sensación de que nuestras vidas iban a entrelazarse más de lo que pensábamos. Unas semanas después, ya estábamos saliendo. Al principio era todo ligero y divertido. Cenas improvisadas, escapadas de fin de semana, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Claudia tenía ese tipo de energía que hacía que el tiempo se escurriera entre los dedos. Poco a poco, nos fuimos involucrando más. Ella se mudó a mi apartamento después de 6 meses, y fue entonces cuando pensé que había encontrado a la persona con la que quería compartir mi vida. Con ella todo parecía sencillo. No había grandes dramas ni discusiones insoportables. Claro, teníamos nuestras diferencias. Yo siempre fui más estructurado y ella vivía el presente sin pensar mucho en el futuro. Pero eso no me importaba. De hecho, me gustaba esa parte de ella. Sentía que me empujaba a vivir de una manera más libre, menos controlada. En algún momento de la relación, surgieron esas conversaciones inevitables sobre el futuro. Yo siempre había querido formar una familia. No inmediatamente, pero sí algún día. Claudia, en cambio, me dijo que quería esperar. No es que no quisiera tener hijos, simplemente no era algo que viera en su vida a corto plazo. Le dije que no había problema, que podíamos ir con calma. En ese momento pensé que estábamos en la misma página. Los amigos nos llamaban la pareja perfecta, pero la realidad es que nadie ve lo que pasa cuando las puertas se cierran. Y aunque todo parecía ir bien, había pequeños momentos que ahora, en retrospectiva, me parecen señales claras de lo que vendría después. Claudia siempre había sido muy reservada con ciertos aspectos de su vida. Si bien compartía mucho conmigo, había veces en las que sentía que algo quedaba fuera del alcance. Un mensaje ignorado, una mirada esquiva cuando le preguntaba cosas sobre su pasado. Pero yo no quería ser paranoico. La confianza era fundamental para mí, y nunca imaginé que ella pudiera traicionarla de la manera en que lo hizo. Recuerdo un momento en particular, meses antes de su confesión. Estábamos viendo una película, una de esas comedias románticas en las que la pareja principal termina con un bebé en brazos. La miré de reojo y le dije en broma, ¿te imaginas si nos pasa eso? Sería una gran mamá. Hubo un silencio extraño. Luego respondió con un tono ligero. No creo que estemos listos para eso, ¿verdad? En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era solo una conversación incómoda para ella. Pero ahora entiendo que esa incomodidad venía de un lugar mucho más profundo. Uno que yo aún no conocía. Nuestra vida juntos continuó sin grandes sobresaltos. Las rutinas compartidas, las vacaciones soñadas, los domingos perezosos en pijama, todo se sentía bien, sólido. Y yo, ingenuamente, pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que estuviéramos listos para dar el siguiente paso. Si alguien me hubiera dicho que Claudia llevaba un secreto tan grande, lo habría llamado loco. ¿Cómo podía esconder algo así a alguien con quien compartías tu cama, tus días, tus sueños?
En ese momento yo vivía convencido de que la felicidad estaba en nuestras manos. No sabía que, en realidad, nuestra historia perfecta tenía una fisura tan profunda que amenazaría con destruirlo todo. Y lo peor estaba aún por venir. Todo empezó una tarde de sábado cualquiera. Era uno de esos días tranquilos en los que planeábamos quedarnos en casa, pedir comida y hacer maratón de series. Claudia estaba rara, más callada de lo normal. Al principio pensé que quizás estaba cansada o de mal humor, pero había algo en su mirada, como si estuviera librando una batalla interna que no alcanzaba a entender. Justo cuando íbamos a cenar, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Se sentó frente a mí en la mesa con una expresión que no había visto nunca. Nerviosa, se retorcía las manos. Respiraba entrecortado y evitaba mirarme directamente a los ojos. Yo sabía que lo que fuera que venía no iba a ser nada bueno, pero jamás imaginé la magnitud de lo que estaba por decirme. Diego, hay algo que tengo que contarte. Sentí como el corazón se me aceleraba. En cuestión de segundos mi mente se inundó de suposiciones. ¿Había sido infiel? ¿Quería dejarme? El nudo en mi estómago se hacía cada vez más grande. Hace un año estuve embarazada, me dijo. Me tomó un segundo procesarlo. Sentí un golpe en el pecho, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Pero lo peor estaba por venir. Y aborté. No te lo dije porque tenía miedo. No sabía cómo reaccionarías. El silencio se volvió insoportable. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No podía articular palabra, pero por dentro un torbellino de emociones se desató. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué tomó esa decisión sola? ¿Cuándo pasó esto? Le dije. Hace un año. Fue en marzo. Mi mente retrocedió rápidamente. Marzo. En ese momento no había nada extraño. Todo parecía normal. Seguíamos con nuestras rutinas, nuestras risas, nuestras noches juntos. Ella había estado viviendo conmigo como si nada. ¿Cómo pudo ocultar algo tan grande durante tanto tiempo? ¿Por qué, Claudia? Le pregunté. Ella bajó la mirada como si enfrentarse a mis ojos fuera más doloroso que decir la verdad. No me sentía lista, y sabía que tú sí querías tener hijos algún día. Pero en ese momento pensé que lo mejor era no decirte nada. No quería arruinar nuestra relación. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Salvar nuestra relación. ¿Cómo podía siquiera pensar que tomar una decisión así, a mis espaldas, nos salvaría? Era nuestro hijo, y ni siquiera había tenido la oportunidad de saberlo, de opinar, de ofrecerle apoyo. No entiendo, Claudia. ¿No creíste que debías saberlo? ¿No confiabas en mí? Ella rompió en llanto, pero en ese momento no podía consolarla. Mi mente estaba demasiado nublada por la traición. Me sentí como si toda nuestra historia, nuestros momentos juntos, hubieran sido una mentira. ¿Qué más me habías ocultado? Traté de mantener la calma, pero cada vez que pensaba en lo que había pasado, más me hundía en un mar de preguntas. ¿Habría sido una niña o un niño? ¿Cómo habría sido mi vida si lo hubiera sabido? No podía evitar imaginar esa otra versión de nuestra historia, una en la que había tenido la oportunidad de ser parte de esa decisión, pero ella me lo había arrebatado. El resto de la noche fue un desastre. Las palabras apenas salían, y cada intento de hablar terminaba en más silencio incómodo. Claudia repetía una y otra vez que había hecho lo que creía correcto en ese momento, pero yo no podía aceptar esa justificación. ¿Cómo se supone que superó esto? Me encerré en el cuarto esa noche. No podía dormir. La rabia, la tristeza y la decepción me mantenían despierto, dándome vueltas en la cabeza como un tornado. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba lo que pudo ser, y no fue. La idea de que ella hubiera cargado con algo tan grande sola, sin siquiera darme la oportunidad de saberlo, me asfixiaba. El mundo que habíamos construido juntos se había hecho pedazos en un segundo. Todo lo que creía sólido, todas las promesas, todas las conversaciones sobre nuestro futuro, ya no sabía si podía confiar en ella. Lo peor no era solo el hecho de que había abortado, sino que había tomado esa decisión sin mí.
Había eliminado cualquier posibilidad de que yo formara parte de ese momento crucial en nuestras vidas. La pregunta que no dejaba de regresar en mi cabeza era, ¿ahora qué? Después de esa noche, nada volvió a ser igual entre Claudia y yo. Aunque intentamos seguir adelante, era imposible ignorar el peso de su confesión. Las conversaciones se volvieron tensas, y cada pequeño desacuerdo terminó siendo una chispa que encendía discusiones más grandes. Yo intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro estaba destruido. La confianza que teníamos, o que yo creía que teníamos, había desaparecido. Me costaba mirar a Claudia sin sentir una mezcla de enojo, tristeza y frustración. Algunas noches, cuando me quedaba solo en el sofá, no podía evitar preguntarme, ¿realmente conozco a la persona con la que he compartido los últimos 2 años? Ella intentaba acercarse, pero cada gesto suyo me parecía vacío. Cuando me abrazaba, sentí como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Trataba de explicarme una y otra vez su decisión. No quería perderte, Diego. Pensé que ocultarlo era lo mejor. Pero cada vez que lo decía, más me dolía. ¿Cómo podía pensar que la mentira era la mejor opción? Si me hubiera dado la oportunidad de estar allí para ella, quizás las cosas habrían sido diferentes. Había días en los que me esforzaba por entenderla. Pensaba en la presión que ella podía haber sentido, el miedo y la soledad. Pero luego, la rabia volvió. No podía superar el hecho de que me había excluido por completo de algo tan importante. Mi mente se debatía constantemente entre el perdón y la decepción. Un día, después de semanas de tensión, Claudia me sorprendió con algo que jamás vi venir. Estábamos desayunando en silencio, como tantas veces desde su confesión. Ella jugaba con su taza de café, nerviosa, como si supiera que estaba a punto de lanzar otra bomba. He estado pensando mucho en todo esto, dijo finalmente. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos por primera vez en días. Diego, quiero que nos casemos. Me quedé en shock, con la tostada a medio camino hacia la boca. No sabía si había escuchado bien. ¿Casarnos? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Qué? Solté, casi sin poder creerlo. Sé que cometí errores, y sé que he roto tu confianza. Pero quiero arreglar esto. Quiero estar contigo. Quiero que construyamos una vida juntos de verdad. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Su propuesta me pareció absurda, casi surrealista. ¿Cómo podía pensar que casarnos resolvería todo? La idea me parecía más un intento desesperado por reparar lo que estaba roto que una verdadera muestra de amor. Claudia, no sé si estamos en un punto en el que podemos dar ese paso. Intenté sonar calmado, aunque por dentro sentí una tormenta. No es algo que podamos arreglar tan fácil. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Diego, te amo. No quiero perderte. Si nos casamos, podemos empezar de nuevo. Dejar todo esto atrás. Su insistencia me dejó sin palabras. Era como si ella creyera que el matrimonio fuera un borrón y cuenta nueva. Pero para mí no era tan sencillo. Casarse era un compromiso que debía basarse en confianza y verdad, no en la desesperación por tapar una herida abierta. No sé si puedo, Claudia, murmuré. Y en ese momento supe que la conversación solo estaba comenzando. Las siguientes semanas fueron una tira y afloja emocional. Claudia intentaba convencerme de que lo nuestro todavía podía funcionar, mientras yo luchaba con mis propios sentimientos. Una parte de mí quería darle una segunda oportunidad, pero la otra no podía olvidar el hecho de que ella había tomado una decisión tan importante sin mí. Intentaba imaginarme un futuro juntos, pero la sombra de su secreto siempre estaba allí, amenazando con romper lo poco que quedaba entre nosotros. Cada vez que intentaba pensar en el matrimonio, la idea me provocaba más ansiedad que ilusión. ¿Cómo podría construir una vida con alguien que había roto mi confianza de esa manera? Y entonces me di cuenta de algo. No solo se trataba del aborto en sí, sino de lo que representaba. ¿Qué otras cosas habrían hecho sin decirme? ¿Qué más podía estar ocultando? La duda se había instalado en mi mente, y no importaba cuánto tratara de empujarla, siempre regresaría.
Por las noches, mientras miraba al techo, la misma pregunta me atormentaba una y otra vez. ¿Podemos realmente empezar de nuevo? ¿O estamos condenados desde el principio? Las semanas se convirtieron en meses, y la propuesta de Claudia seguía resonando en mi cabeza. Las cosas entre nosotros no mejoraban. A pesar de sus esfuerzos por acercarse, el dolor de su traición se sentía como una sombra constante que nunca desaparecía. A menudo me encontraba perdido en mis pensamientos, registrando cada momento, cada conversación, cada risa que habíamos compartido antes de su confesión. Pero la atmósfera que había creado su secreto era irrespirable. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, sonó el timbre. Era raro recibir visitas, y cuando abrí la puerta, me encontré con un rostro que no esperaba ver. La madre de Claudia, Teresa. Tenía una expresión preocupada, y antes de que pudiera preguntarle qué hacía allí, me dio un abrazo. «Hola, Diego. Siento interrumpir. Necesito hablar contigo». No tenía idea de qué podría querer, pero el presentimiento de que algo no andaba bien me invadió. La invitamos a entrar y nos sentamos en la sala. La tensión era palpable. Claudia estaba en el trabajo, así que solo estábamos ella y yo. «Diego, he estado escuchando a Claudia. Me ha contado sobre su embarazo y lo que sucedió». Su voz temblaba y noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Quiero que sepas que no estoy aquí para culpar a nadie, pero necesito que entiendas su estado emocional». En ese momento, la defensiva que había levantado se desmoronó. Mi instinto era decirle que no me dijera nada, que no se metiera, pero lo que salió de su boca me quedó helado. Claudia no está bien, no solo por lo de antes, sino porque se siente profundamente culpable. Tomó una respiración profunda antes de continuar. Ella no ha podido perdonarse, y esto la ha estado consumiendo. Sus palabras resonaban en mi mente, desafiando la rabia que sentía. La visión de Claudia siempre había estado centrada en su traición, pero ahora, de alguna manera, podía ver una parte de su sufrimiento. La culpa que había mencionado su madre era palpable. «No sé si eso me ayuda a entender su decisión», respondió, tratando de mantener la calma. Ella tomó una decisión sin mí, y eso es lo que más me duele. Teresa ascendiendo, reconociendo la validez de mis sentimientos. Lo sé, y entiendo que es difícil. Pero Diego, a veces las personas actúan por miedo. Claudia quería protegerte y protegerse a sí misma. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Estaba en un lugar muy oscuro cuando sucedió. Las palabras de Teresa empezaron a resquebrajar la coraza de desconfianza que había construido. ¿Realmente era solo miedo lo que la había llevado a eso? La idea de que podría haber habido más en su decisión me llevó a un lugar más humano. Quizás había una explicación más profunda, pero eso no cambiaba el hecho de que había roto mi confianza. Me gustaría pensar que podríamos trabajar esto, pero no puedo evitar sentir que siempre habrá una sombra. Mis palabras salieron más suaves de lo que esperaba, como si la conversación con Teresa me hubiera hecho reflexionar. Puede que sí, pero tal vez un paso a la vez, ¿no crees? Tal vez necesitan tiempo para procesar esto juntos. No todo tiene que resolverse de inmediato. Teresa sonriendo con tristeza, como si quisiera darme esperanza. Cuando se marchó, me quedé pensando en lo que me había dicho. Podía sentir que había un camino por recorrer, pero ¿valía la pena seguir adelante? Durante esos días, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a darme cuenta de que no podía dejar que su error me definiera. La vida era más complicada que un solo error, y el amor que sentía por ella no podía borrarse tan fácilmente. Así que decidí abrirme a Claudia cuando volviera a casa. La conversación había sido difícil, pero sabía que la clave estaba en hablar, en comunicar lo que sentía y lo que había aprendido. Cuando ella entró por la puerta, la vi cansada, pero al mismo tiempo llena de esperanza. «¿Cómo te fue con mi madre?», me preguntó, y noté la incertidumbre en su voz. Hablamos. La miré fijamente. «Quiero que sepas que no estoy aquí para culpar, pero necesito que seas honesta conmigo.
Necesito entender lo que pasó y cómo te sientes. Claudia ascendió, y su mirada cambió. Había una mezcla de alivio y ansiedad en su rostro, como si finalmente pudiera enfrentar la verdad. Está bien, Diego. Estoy lista para hablar. Ese fue el inicio de un proceso que, aunque lleno de dolor, también traía consigo la posibilidad de curación. Aprender a navegar por las aguas turbulentas de nuestro amor me llevó a darme cuenta de que la confianza, aunque dañada, podía reconstruirse. Pero era un camino largo y difícil, y yo estaba dispuesto a dar el primer paso. La conversación que tuve con Claudia aquella noche fue un punto de inflexión. Al abrir el espacio para que ambos compartiéramos nuestras emociones y experiencias, comenzamos a poner en palabras lo que habíamos guardado. Cada frase que pronunció la acercó un poco más a la verdad, y al mismo tiempo me separó del dolor que había estado acumulando. Claudia me contó sobre sus miedos, la sensación de soledad que había sentido al lidiar con el embarazo. Se sintió atrapada entre lo que quería y lo que pensaba que debería hacer. La presión de ser una buena pareja y a la vez, la ansiedad por su futuro la llevaron a tomar decisiones que nunca imaginó. No supe cómo manejarlo, dijo con lágrimas en los ojos. Pensé que podría hacerlo sola, que no quería que te sintieras obligado. Pero al final, solo me lastimé a mí misma. Su sinceridad me tocó. Aunque su dolor era innegable, la verdad era que yo también había estado sufriendo. Cada vez que mencionaba el aborto, sentía una punzada de dolor. Pero al escuchar su perspectiva, empecé a ver las cosas desde otro ángulo. Era evidente que ambos estábamos heridos, y que sanar significaba compartir nuestras historias, no ocultarlas. Los días pasaron y poco a poco comenzamos a reconstruir la confianza. Nos dedicamos a salir, a hacer cosas simples, como pasear por el parque o ver películas en casa. Pero había algo diferente en el aire. Aunque el pasado seguía presente, cada pequeño gesto de cariño se sentía más significativo. Intentamos reavivar la chispa que había una vez. Y aunque no siempre era fácil, había momentos que nos recordaban por qué habíamos estado juntos en primer lugar. Una tarde, mientras estábamos en la cocina cocinando juntos, sentí que era el momento de abordar la pregunta que me había atormentado desde que me había confesado. Claudia, ¿qué pasaría si tu madre no hubiera venido? ¿Crees que habrías tenido el valor de hablar conmigo? Ella se quedó en silencio por un momento, mirando hacia abajo. Me sentí un poco mal por preguntarle, pero sabía que necesitaba entender. No lo sé, respondió finalmente. Supongo que tal vez no. Creo que la idea de perderte me asustaba más que la idea de cargar con todo esto sola. Su respuesta me hizo sentir una mezcla de tristeza y compasión. La idea de que Claudia había estado dispuesta a sacrificar nuestra relación por miedo a que me partiera el corazón. Pero también sabía que había un pequeño atisbo de esperanza en su respuesta. Era un paso más hacia la sinceridad y la vulnerabilidad que ambos necesitábamos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días en los que sentíamos que estábamos más unidos que nunca, y otros en los que la desconfianza y la tristeza volvían a asomar. Cada vez que comenzaba a abrirme, recordaba el dolor y el miedo de perderla. Pero me repetía que para seguir adelante debía arriesgarme. Fue en uno de esos días complicados cuando Claudia me hizo una pregunta que me dejó atónito. Diego, ¿crees que algún día podremos casarnos? Dijo con un tono de voz temeroso, pero también lleno de esperanza. Me quedé en silencio, dándome tiempo para procesar lo que sentía. Esa pregunta era un gran paso, y aunque había sido algo que había evitado pensar, ahora no podía ignorarlo. No sé, Claudia, le respondí sinceramente. Hay tanto que necesitamos trabajar y sanar antes de llegar a ese punto. Pero lo que sí sé es que estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y ella escuchando, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Era un pequeño avance, pero al mismo tiempo me sentí más inseguro que nunca. ¿Podríamos realmente construir una vida juntos después de todo lo que había pasado? Con el tiempo sugerimos asistir a una terapia de pareja. Era un paso valiente,
pero también necesario. Con cada sesión, empezamos a aprender a comunicarnos mejor, a expresar nuestros miedos y deseos sin sentir que estábamos a la defensiva. Fue un proceso difícil, lleno de lágrimas y momentos incómodos, pero también lleno de revelaciones y amor renovado. Finalmente, después de meses de trabajo y sinceridad, llegó el día en que me di cuenta de que la herida había comenzado a sanar. Un día, mientras estábamos sentados juntos en la sala, mirándonos a los ojos, entendí que podía imaginar un futuro con ella. Un futuro en el que ambos nos esforzábamos por ser mejores personas, no solo el uno para el otro, sino para nosotros mismos. Claudia, creo que puedo volver a confiar en ti. Le dije, sintiendo que las palabras eran las más sinceras que había pronunciado en mucho tiempo. Después de meses de trabajo y sanación, el clima en nuestra relación había cambiado por completo. Claudia y yo habíamos crecido juntos, enfrentando nuestras sombras y aprendiendo a apoyarnos. La terapia nos había dado herramientas valiosas y había ampliado nuestra comprensión del amor. Sin embargo, había un momento decisivo que se acercaba. La reunión familiar que había planeado para presentar a Claudia formalmente a mis padres. A medida que se acercaba la fecha, una mezcla de nervios y emoción me invadía. Sabía que este encuentro era importante, no solo porque quería que mis padres conocieran a la mujer con la que estaba construyendo una vida, sino porque también era una oportunidad para sellar nuestro compromiso. Quería que entendieran lo lejos que habíamos llegado juntos. Claudia, por su parte, estaba igualmente ansiosa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había sentido cómodo en una reunión familiar. Y yo sabía que su relación con mi familia era una parte esencial de nuestro futuro. Llegó el día de la reunión. Mis padres habían preparado una comida especial en casa y todo estaba dispuesto para que fuera una tarde agradable. Cuando llegamos, la calidez de su hogar me envolvió. Mis padres nos recibieron con abrazos y sonrisas, y poco a poco, la tensión en el aire comenzó a disiparse. Al principio la conversación era ligera. Hablamos de nuestras vidas, de planos futuros y de los intereses de cada uno. Sin embargo, sentí que había un elefante en la habitación, algo que necesitaba ser abordado. Claudia lo sabía también. Su nerviosismo era evidente. Finalmente decidí dar el primer paso. Miré a mis padres y luego a Claudia, y con el corazón latiendo fuertemente dije: quiero que todos sepan que Claudia y yo estamos trabajando juntos para construir un futuro. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hemos aprendido a apoyarnos. Mis padres intercambiaron miradas, y mi madre, siempre la más comprensiva, sonriendo con calidez. Me alegro de escuchar eso, Diego. El amor es un viaje, y lo más importante es que estén juntos. Claudia se relajó un poco ante sus palabras, pero yo podía sentir que todavía había un poco de incertidumbre en su mirada. Era el momento de profundizar. Hay algo más que quiero compartir, dije tomando la mano de Claudia. Hemos hablado sobre un futuro juntos, incluso sobre el matrimonio. El silencio llenó la habitación. Mis padres miraron a Claudia, y su expresión era de sorpresa y calidez. Fue mi madre la que rompió el silencio. Eso es maravilloso. Pero entiendo que esto no es solo una decisión alegre. Implica mucho trabajo y compromiso. Claudia asendió, aún un poco nerviosa. Sí, lo es. Pero lo que he aprendido es que juntos podemos superar cualquier desafío. Se giró hacia mí y vi en sus ojos una mezcla de amor y vulnerabilidad. Mis padres comenzaron a hacer preguntas. Ya a medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se volvió más ligera. Cada respuesta de Claudia a las preguntas de mis padres mostró su crecimiento y sinceridad. Ella compartió su historia, su dolor y cómo se había transformado. Era hermoso ver cómo se abría a ellos y cómo mis padres la aceptaban sin juzgar. Después de una tarde llena de risas y momentos conmovedores, el ambiente se sintió lleno de esperanza. Mientras reconocíamos los platos, sentí un impulso de hablar a solas con Claudia. La llevé al jardín, donde la luz del atardecer iluminaba todo con un brillo dorado. ¿Te sientes mejor?,
Le preguntó, sintiendo que la presión había disminuido. Sí, en realidad, me siento muy bien. Ver cómo tus padres han sido comprensivos me ha hecho sentir que quizás realmente podemos avanzar. Miré hacia el horizonte, pensando en lo que vendría a continuación. ¿Crees que estamos listos para dar el siguiente paso?, dije con un tono de seriedad, sintiendo que era el momento de tomar una decisión definitiva. Ella me miró a los ojos, y en su mirada vi una mezcla de confianza y amor. Sí, creo que lo estamos. Estoy lista para ser honesta y luchar por nuestro futuro. Al escuchar sus palabras, una ola de alivio me envolvió. Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo cómo el mundo se acomodaba en su lugar. Sabía que no sería fácil, pero estábamos juntos en esto. El amor que habíamos trabajado arduamente por reconstruir ahora se sentía más fuerte, más profundo. Tenía la certeza de que no solo estábamos luchando por nuestro amor, sino también por un futuro que ambos deseábamos. Con esa determinación en nuestros corazones, decidimos que queríamos casarnos, no solo como una forma de cerrar el capítulo anterior, sino como un compromiso hacia lo que habíamos construido juntos.